noches, hermanos. Vamos a abrir entonces en el capítulo 2 de Lucas. Hoy nos toca este segundo capítulo de 52 versículos y vamos a leerlos. Dicen así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: de aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido en su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 88 años, 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La lectura está aquí, hermanos. Y no podemos dejar de decir que también nosotros nos sorprendemos, ¿no? El Señor. Tenemos un tiempito que podemos dedicarle a estos 1, 2, 3, 4, 5 títulos. Quisiera que podamos trabajar el primer título en algunas reflexiones en esta noche. También en el segundo, y vamos a juntar los últimos 3 en pequeñas reflexiones, porque la verdad que hay un montón para poder profundizar en 52 versículos. Pero el Señor nos guía justamente en esta noche a centrarnos en Él, a pensar y a reflexionar y a meditar en esta noche sobre la persona del Señor y cómo se muestra aquí, cómo Lucas muestra el nacimiento del Señor Jesús, cómo lo muestra el Señor Jesús en este párrafo con este título del Señor de bebé, pero ya entre los ángeles, los pastores, cómo Él es nombrado y cuál es la manifestación entre los hombres que encontramos justamente en su presentación en el templo, en el regreso a Nazaret. Habían regresos todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y puntualmente uno de esos años, cuando él tenía 12 años, nos encontramos al Señor con esta acción que uno diría, como niño, ¿cómo no maravillarnos? ¿Cómo no maravillarse de un niño en este crecimiento en sabiduría, en estatura, además de su crecimiento normal y humano, corporal, por así decirlo? Pero ¿cómo no maravillarse de estas acciones? Pero justamente son las que nos declaran también al Hijo de Dios.
al Señor Jesús como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, y si bien corporalmente Él como hombre, con todas sus virtudes de Dios, y cómo Él podía o podía en ese momento y puede a nosotros también hoy en día sorprendernos o maravillarnos en todo lo que hacía. Nos podemos maravillar, nos podemos gozar, nos podemos alegrar y celebrar, incluso ser hijos de Dios, nosotros, y tener al Señor con su obediencia a Dios, con su divinidad, con todo lo que Él iba haciendo. Miren, yo subrayé algunos versículos en mi Biblia para poder traer las reflexiones en esta noche. Dice el 4, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. También subrayé el verso 7, el hijo primogénito de José de María, y también subrayé en el 7, al final no había lugar para ellos en el mesón, que muchas veces hemos pensado en este punto, en este último punto, en la humildad del Señor, ¿no? Y muchas veces decimos, uy, pobre, estaba en un lugar pobre, humilde. Y hoy quisiera que podamos reflexionar en la grandeza del Señor, en que muchas veces tenemos una visión humana, acotada, y lo que nos muestra ahí es justamente su humildad, pero no por eso menosprecia su grandeza. La grandeza del Señor, la grandeza del Hijo de Dios, de Cristo, como está presentado aquí, el nacimiento del Señor Jesús, está presentado como Cristo, Salvador y Señor. Está presentado como ungido del Señor, ¿sí? Está presentado como la luz para el mundo. Está presentado en grandeza. Y su morada eternamente es con Dios. Solamente que en su manifestación, para salvación nuestra y para manifestar a Dios, tomó justamente, se hizo hombre. Estaba estipulado solamente por Dios. Él podía, en la antigüedad, solo Dios elegía al hombre que iba, como el caso de Aarón, a representar el pueblo. Y en este caso Dios eligió al Señor Jesús, porque no había otra manera. No había otro a quien pudiera elegir, pero tenía que hacerse hombre para venir a pagar la paga de nuestros pecados, ¿sí? Ahora vamos a ir a buscar, en esta noche a leer varios textos. Vamos a ver cómo hacemos por el tiempo, pero son importantes, interesantes, todos ellos. Vamos a ir al Salmo 2:7. En el Salmo 2:7 nos encontramos, que nos habla en el título, el reino del ungido de Jehová, el ungido de Dios. Dice en el 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En nuestras Biblias tenemos dos referencias a este texto, ¿sí? Más abajo vemos las referencias, seguramente tienen guías o ayudas para buscar, y encontramos que está la referencia de Hechos 13:33, de Hebreos 1:5 y 5:5. Vamos a buscarlo. Hechos 13:33. Son textos para tener en cuenta, subrayados, referenciados. 13:33 dice, olemos del 32, y nosotros también nos anunciamos el Evangelio, que aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, ¿sí? Hace referencia a Hechos del Salmo 2.
Dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tenemos la otra referencia que decíamos en Hebreos. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hay muchos conceptos acá para traer, pero bueno, no es no nos va a dar el tiempo en esta noche. Pero esta pregunta que la hemos escuchado y la hemos leído varias veces, ¿no? Hace referencia a esto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también decíamos el 5:5 de Hebreos, que un poco lo mencioné al principio. Nadie toma para sí esta honra, el 4 dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino al que le dijo, tú eres mi hijo, y hace referencia al Salmo, yo te he engendrado hoy. Vemos al Señor Jesús encarnado, ¿sí? Dios planteándonos, engendrando al Señor Jesús, en el sentido, haciéndolo Dios hombre perfecto, en su encarnación, ¿sí? Constituye yo estoy leyendo aquí para no perderme el concepto general que quiero dejar, constituye una fase nueva y distinta en la existencia de aquel que existe eternamente, que siendo persona, que es eterno, sin origen, lo reforzamos, y en la deidad, ¿sí? Del trino Dios, fue antes el unigénito en el seno del Padre. Hay conceptos interesantísimos a profundizar, que es unigénito, que es primogénito, en la referencia hacia el Padre, pero no vamos a entrar en esta noche porque se nos iría el tiempo, pero son importantísimos que los conozcamos, y que aumenta la gloria de la gracia de su encarnación, ¿no? La gloria que tenía con el Padre, y ahora esta gloria, podríamos decir adicional, si lo tenemos que expresar humanamente de alguna manera, por la gracia y su misericordia, al bajar Dios y hacerse hombre. No había otra manera que Dios no se haga hombre en la persona del Señor Jesús para salvarnos. Y así ha sido. Vamos a ver algunos textos más. Gálatas 4:4. Vamos, acompáñenme por favor con la lectura. Yo sé que son varios textos, pero es muy importante tener la referencia de todos estos textos encadenados. Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hay tiempos en las fases de manifestación de Dios, ¿sí? No vamos a entrar en este punto ahora, pero solamente dejo el título y el subtítulo. La gloria de Dios representa la manifestación de Él. Y la manifestación del Padre es a través del Hijo, ¿sí? Al Padre, ya lo vamos a leer algunos textos, nadie lo ha visto, pero ha sido manifestado a través del Hijo. La gloria es su manifestación en los tiempos de su cumplimiento. Incluso va a haber manifestaciones en el futuro de Dios
Y algo a destacar también, yo me subrayé esto, nacido de mujer. ¿Por qué es importante con esto que veníamos mencionando? Dios hecho hombre, Dios hombre perfecto, encarnado, engendrado. ¿Quién diría que un hombre, lo digo así, perdón, voy a ser muy directo, pero para ser muy gráfico, ¿quién diría hombre nacido de hombre? No existe eso. Quiero ser muy directo. No vamos a profundizar el tema. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice nacido de mujer. No hace falta aclararlo. No habría falta aclarar un hombre nacido de mujer. Todos los hombres nacemos de mujeres. No nacemos de hombres. La aclaración, la manifestación de esto, nacido bajo la ley, nacido de mujer, es porque su nacimiento es especial. Es la manifestación de Dios hecho hombre. E incluso vamos a ver algunos versículos más que vamos a concatenarlos. Vamos a seguir con 1 Timoteo 3:16. Le voy a dedicar mucho más tiempo a esta primera parte y en menor medida a la última. El pasaje es interesantísimo por muchos lados. No nos da el tiempo para ver todo, pero quiero sí enfatizar esta primera parte. Primera, Timoteo dijimos 3:16. La primera parte la subrayé, el título solo es como, no sé, para una conferencia, porque dice, indiscutiblemente, es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Solo ese título es muy amplio. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Vamos a concatenar esto, lo que hablamos de la manifestación, de la gloria, de mostrar. Vamos a concatenarlo con lo que alguna vez hemos escuchado, aprendido, de Juan 1:1. Lo vamos a buscar aunque lo sabemos de memoria, ¿no? Pero vamos a buscar Juan 1:1. Porque vamos a leer el 1, el 2, el 9, el 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Lo sabemos, lo sabemos de memoria, se ha explicado varias veces en nuestra congregación. En el principio era el verbo, sí, el Señor, el verbo era con Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el verbo era Dios, el Señor Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Bueno, no voy a entrar ahora, pero todos sabemos todas las cosas por Él fueron hechas. En la creación, Dios el Padre, Dios el Hijo, creando todo para Él, por Él. El 9 es importante porque también hay una parte que leemos en Lucas hoy, capítulo 2, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne, la manifestación en carne de Dios, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra unigénito habla de unidad, de estar en el seno con el Padre. No vamos a entrar tanto en detalle ahí, pero valía la pena mencionarlo, lleno de gracia y de verdad. Estamos viendo a Dios hecho hombre. La persona es su Hijo, el Señor Jesús. No lo envió Dios como un hombre, no era en su eternidad un hombre, sino que era Hijo de Dios, que fue encarnado, engendrado, no concebido por un acto en el matrimonio humanamente de María y de José, sino del Espíritu en su encarnación, Dios hombre hecho perfecto, hecho hombre como nosotros.
con cuerpo, con alma, con espíritu. ¿Se acuerdan de esa referencia? Que él mismo habla de su cuerpo cuando dice, referente a la cena, voy a ser rápido con esto, pero este es mi cuerpo, dice. El pan que partimos, este es mi cuerpo. Él mismo hace referencia a su cuerpo. En la oración de Getsemaní, él hace referencia a su alma. ¿Se acuerdan? Dice, mi alma está muy triste. Hizo referencia a su cuerpo, hizo referencia a su alma. ¿Y se acuerdan una referencia a su espíritu? En la cruz dijo, encomiendo mi espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Dios hecho hombre. Esto es lo que manifiesta Lucas. Esto es lo que nos enseña. Importante, interesante, y es parte justamente de una doctrina que es la que debemos creer, que muchos lamentablemente no creen. Pero es clara la palabra, es clara la palabra del Señor. Han sido claros los acontecimientos, e incluso vamos a ver más adelante que han sido parte de las confesiones de varios hombres aquí en la tierra sobre la manifestación del Señor. Vamos a avanzar, ¿no? Se nos está yendo un poquito los minutos y dedicamos bastante tiempo a esta primera parte. Hay mucho más para decir. Quería mencionar, lo voy a hacer rápido, no había lugar para ellos en el mesón. Al principio les decía en esta referencia, la muestra de humildad. Pero hay un texto, a ver si lo encuentro aquí en mi anotación, que habla referente a que el Señor estaba en el seno del Padre. Y ese texto es, ya lo encuentro, a ver si es Juan 1:18. Para mí también, vamos a buscar. Vamos a ir a Juan a ver si es ese. Creo que sí. Sí, estábamos cerca, estábamos cerquita. O sea, había perdido la referencia. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o Él manifiesta a Dios. Que está en el seno del Padre. Me agendé acá en mi Biblia esto que es. En el original está escrito como, es un participio continuo presente. Es como si dijéramos en castellano, estando. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo, el Señor Jesús, que estando en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Quise traer esta referencia porque que no haya lugar para ellos o para Él en el mesón, habla de su humildad. Pero en su eternidad, el Señor Jesús, si bien ha estado aquí en el mundo, nunca ha dejado de estar en el seno del Padre. Es importante para darle gloria, ¿no? Para reconocerlo, para entender su persona. Vamos a ir a unos puntos del 8 al 20, vamos a leer esto. Muy conocido este texto. Que os ha nacido hoy, el 11, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Hermanos, no solamente es nuestro Salvador, sabemos que es Cristo, el Señor Jesús, justamente lo decimos tanto, el Señor es el Señor, ¿sí? Es Señor de señores. Tengo un montón de textos acá. Hechos 2, estoy tratando de elegir cuáles leer. Hechos 2:36, Hechos 10:36, lo tenemos a Pedro hablando del Señor. Segunda Corintios, Romanos tengo, Filipenses a Pablo. Vamos a leerlos, son importantes las referencias. Hechos 2:36, vamos rápido, si podemos. Hechos 2:36.
En el primer discurso de Pedro, el 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y así tenemos muchas referencias. Bueno, hay otra de Pedro, 5, estamos cerquita, 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra, aquí dice, por príncipe y salvador. El Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro príncipe. Referencias de Pablo, 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Al final del 6, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué texto, ¿eh? Vamos a ver otros más. Romanos. Vamos un poquito para atrás ahora. Romanos. Algunos son muy conocidos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Bueno, el 6:23 es recontra conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 14:9, estamos en Romanos, 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los como de los que viven. Vamos a otra de Pablo, el último. Hay más, pero Filipenses 2:10. Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor bendiga su palabra en estos textos que conocemos, pero que lo hagan nuestras vidas para gloria del Padre, del Señor, nuestro reconocimiento al Señor. Miren, vamos a cerrar con esto. Estamos ya en hora. La confesión de varios, ¿sí? Si volvemos a Lucas y vemos dentro de los versículos 21 al 52, vemos al Señor que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios era sobre él, dice el verso 40. Aconteció esto de que en esos 3 días, ¿no? Después de que lo hallaron en el templo, estaba sentado en medio de los doctores de la ley oyendo y preguntando. Todos se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Su respuesta con esa pregunta: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No hay lugar a duda de su actuar como Dios, Dios hecho hombre. No hay lugar a duda en los versos 30 al 33, ¿sí? Estos hermosos textos, yo los subrayé, dice: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Y dice que José y su madre María estaban maravillados de todo lo que de él se decía. Vamos a ir a algunos dichos, como el de Natanael, el de Marta, el de los discípulos. Una confesión de cada uno de ellos, que la tenemos como verán, traje muchos textos, ¿no? Juan 1:49. Volvemos a Juan. Importante tener cada uno de estos textos.
que encadenados nos hacen reflexionar ante la persona del Señor y nuestra posición ante Él, de que si bien le hemos confesado nuestros pecados, nos ha salvado, diariamente tenemos que confesarle. Juan 1:49 eh, dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. La confesión de Natanael. Estamos cerca. Juan 11:27. Juan 11:27, la confesión de Marta. Le dijo Marta, ¿no? Sí, Señor. Está invertido el orden, pero es lo que le dijo. Le confesó como Señor: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, Señor, dijo Marta. Mateo, vamos a leer este último, Mateo 14:33. Los discípulos, la barca, la tempestad. Nos acordamos de ese pasaje, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que sea nuestro pensamiento diario, que estas reflexiones en el nacimiento del Señor, en la confesión, en cómo Él actuaba en este mundo desde niño, desde chico, cómo Él maravillaba y nos maravilla desde sus 12 años con esas preguntas, con ese enfoque hacia el Padre, en esa obediencia, sea para que cada uno de nuestros corazones cada día esté más ligado a Él y sepamos reconocerle y confesarle diariamente como nuestro Señor. El Señor nos guíe en ese sentido y nos fortalezca hacia la adoración a Él, confesándole como Señor en nuestras vidas, ¿no? Y como iglesia. Amén.